Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros en este espacio del Evangelio del día, el Evangelio de hoy, meditación y reflexión dentro de nuestro discipulado, en camino a nuestra propia salvación. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, estamos a lunes de la quinta semana de Pascua de Resurrección, y la reflexión y la meditación que quiero compartir contigo es la siguiente: nuestro pensamiento para el día. La presencia de Dios en nosotros, hermanos y hermanas, se debe al Espíritu Santo. Y vamos a hacer nuestra esta frase, esta oración. O sea, la presencia de Dios en cada uno de nosotros se debe al Espíritu Santo. Y de eso es lo que nos va a estar hablando hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículos 21 al 26. Y antes de entrar de lleno al Evangelio, tenemos la primera lectura de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14, versículos 5 al 18, donde Pablo aclara en una ciudad que está visitando de paganos, específicamente se encuentra en Listra, y se manifiesta allí la palabra de Dios, la obra de Dios, y es ciudad de paganos, es de gente que creen en ídolos falsos. Y ocurre algo muy interesante, pero que debe de estar en nosotros para ver que por eso es que Pablo comienza a hablar del Dios vivo, no de un Dios muerto, no de un falso ídolo. El Dios que está predicando Pablo y Bernabé es un Dios vivo y es un Dios de vida. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, que Pablo en esta ciudad pagana hace un milagro con un inválido, paralítico de por vida. En el nombre de Jesús lo levanta de su situación, comienza a caminar, y esto maravilla a las personas que están con él en aquel momento, y esta gente son capaces de decir que los dioses, exclaman ellos, los dioses en figura de hombres han bajado hacia nosotros. Los dioses en figura de hombre han bajado hasta nosotros. Y entonces esta comunidad de paganos, de idólatras, de gente que cree en dioses falsos, hermanos y hermanas, confunden a Bernabé con Zeus y con Júpiter, y a Pablo lo confunden con Hermes, que era Mercurio. Entonces se creen que son dioses que han bajado, ¿verdad? Y que están en medio de los hombres haciendo sus obras. Pablo se rasga las vestiduras del coraje que le da y le dice: esa costumbre, esa tradición que tienen ustedes es la que nosotros venimos a quitarle, de estar creyendo en dioses falsos y en ídolos falsos. Y el propio sacerdote del templo de Zeus, hermanos y hermanas, va en busca de animales para hacerle un sacrificio y hacerle una ofrenda a Bernabé y a Pablo, por lo que han visto y se han maravillado, y porque los dioses en figura de hombre están en medio de nosotros. Y aquí lo que tenemos que ver es que Pablo comienza a enfatizar, ¿no?, la conversión de aquellos paganos que tienen unas raíces y unas costumbres, hermanos y hermanas, totalmente envueltas en ídolos falsos, en sacrificios a estos ídolos, y hablarles del Dios vivo, hablarles del Dios vivo. Y ahí podemos empezar a hablar ya del Evangelio en términos de esto, ¿no? Porque se propaga la fe en términos de un Dios vivo, de un Dios que está con nosotros. Nosotros comenzamos a ver, hermanos y hermanas, la revelación total de las tres personas de nuestro Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es importante que nosotros lo veamos, la manifestación del Dios Padre, que como que llena la totalidad del Antiguo Testamento, la manifestación del Dios Hijo en el Nuevo Testamento, la manifestación del Dios Espíritu Santo en la segunda parte del Nuevo Testamento, en todas esas cartas, y principalmente en Hechos de los Apóstoles, que es el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque estamos en cercanía del domingo de Pentecostés, que es el 4 de junio, y ahora comienza Jesucristo a hablar de que Él se va, pero va a dejar un defensor. Él se va, pero va a dejar una presencia en medio de ellos. Y en este capítulo 14 del Evangelio de San Juan, 21 al 26, lo que enfatiza Jesucristo es que la presencia de Dios en nosotros se va a deber al Espíritu Santo. Y eso es bien importante para nosotros. Esta tercera persona de la Santísima Trinidad, hermanos y hermanas, es la era del Espíritu Santo. Este es el nuevo Evangelio que se está escribiendo con la manifestación del Espíritu Santo, con lo que hace el Espíritu Santo, si lo queremos ver de esa manera, ¿no?
Es como si la palabra de Dios continuara, la obra de Jesús en el Espíritu Santo continúa en nuestra vida, en nuestra iglesia, en lo que vemos que está ocurriendo, en todas las bendiciones que podemos nosotros notar acerca de cómo la palabra se practica. Y Jesús lo que dice, en resumen, en esta parte del Evangelio que se nos pone en reflexión hoy lunes, es que amarlo a Él, hermanos y hermanas, es el amar a Jesús nos hace a nosotros cumplir los mandamientos y también cumplir la palabra. Escucha eso bien. El amar a Jesús nos lleva a nosotros a cumplir los mandamientos y también la palabra. A veces nos ponemos a preguntar cómo yo puedo cumplir los mandamientos, cómo yo puedo llevar a la práctica la palabra de Dios, amando a Jesús, es lo que Él establece en este capítulo. Amando a Jesús, cumpliré los mandamientos y la palabra de Dios, y el Padre entonces me amará, dice, no nos amará Jesús. El Padre entonces te amará por cumplir los mandamientos y cumplir su palabra, y yo también te amaré. O sea que todo esto es dentro del fruto de ¿qué? Del amor. Y entonces, como el Padre te ama y yo te amo, nos vamos a manifestar. El Padre y el Hijo se manifiestan en el que ama a Dios, en el que ama a Jesús, porque ha cumplido el mandamiento, porque ha cumplido la palabra. Fíjate en todo este proceso que lo debemos de hasta memorizar para tener frutos abundantes con el Espíritu Santo. Es la clave, el amor. Cuando amo al Padre, cuando amo al Hijo, es porque cumplo el mandamiento, los mandamientos y cumplo su palabra. Y por amarlo así, cumpliendo el mandamiento y la palabra, se manifiesta Él en nosotros, vendrá en nosotros. ¿Y vendrá para qué? Bueno, vendrá para enseñarnos y vendrá para recordarnos todo. Y eso es el defensor, y ese es el Espíritu Santo que viene en nuestro auxilio en medio de nuestra debilidad. Viene para enseñar y para recordar todo. Tengamos este principio también, hermanos y hermanas, muy en mente. Y fíjate lo que estamos instruyendo hoy con la palabra de Dios para aquellos que quieren ser bendecidos con el Espíritu Santo. La presencia de Dios en nosotros se debe al Espíritu Santo. Cuando amo a Jesús, es porque cumplo los mandamientos y cumplo también la palabra. En ese momento Dios Padre me ama, Jesús me ama, y entonces ellos vienen a mí y se manifiestan, y en esa manifestación lo hacen para enseñar y para recordar todo a través del Espíritu Santo, porque al fin y al cabo, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo, el Padre, Dios lo envía en nombre de Jesús. El Espíritu Santo, el Padre del cielo, lo envía en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque amo al Padre, porque amo al Hijo. ¿Y porque ellos saben que yo los amo? Porque cumplo los mandamientos y cumplo su palabra. Y de esta forma se manifiesta. La manifestación del Espíritu Santo viene en muchas formas, hermanos y hermanas, en términos de su propósito y de lo que hará en nuestras vidas. Tú quieres que se manifieste el Espíritu Santo para tu sanación. Tú quieres que se manifieste el Espíritu Santo para tu buena vida de calidad espiritual, una vida en Cristo Jesús, una vida de bendiciones, una vida de valor, una vida de oportunidades, una vida donde haya bienes espirituales en abundancia y vida en abundancia, que en medio de la enfermedad haya salud, que en medio de los problemas haya solución. Esta es la forma, hermanos y hermanas, es amando a Dios, amando al Hijo, para que ellos sepan que yo los amo, yo cumplo la palabra, yo cumplo los mandamientos, se manifiesta, vendrá, me enseñará, y en la forma que me va a enseñar me va a hacer recordar todo esto, hermanos y hermanas, que es que, pues la propia bendición de Dios. Recordemos nosotros, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo es el soplo de vida por parte de Dios. El Espíritu Santo es el soplo de vida por parte de Dios. ¿Te acuerdas del soplo que le dio Dios a Adán para que tuviese vida? El soplo que le dio Jesús a los discípulos en el segundo piso del cenáculo cuando se apareció, reciban el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Es ese Espíritu, hermanos y hermanas, donde se manifiesta Jesús y está en nosotros. La presencia de Dios en nosotros se debe al Espíritu Santo. Entonces esto se trata, hermanos y hermanas, de la vida espiritual.
Si lo queremos enfocar un poquito más, se trata de la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual para nosotros? Pues hermanos y hermanas, la vida espiritual para nosotros es todo lo que se refiere a nuestra relación con Dios. Quiero vida espiritual, Padre. Quiero vida espiritual. Quiero crecer en mi vida espiritual. ¿Cómo hago con la vida espiritual? Bueno, tu vida espiritual, la vida espiritual mía es y define el tipo de relación y mis relaciones que yo tengo con Dios. ¿Qué tiene esta vida espiritual? Aquí nos va a dar tiempo para discutir tres importantes factores que tiene por lo menos la vida espiritual. ¿Qué tiene la vida espiritual? En primer lugar, guardar la palabra de Jesús. Eso lo tiene la vida espiritual. Guarda la palabra de Dios. Y guardarla es obedecerla, cumplirla, hermanos y hermanas, practicarla, meditarla y dejar que echen raíces en nuestra alma. Eso es parte de la vida espiritual. Y escúchalo bien otra vez. Guarda, o sea, cumple la palabra de Jesús. Medítala, practícala y déjala que eche raíces en tu alma. Eso es parte del contenido de la vida espiritual. ¿Quieres vida espiritual? Eso es una de las primeras cosas que debes de hacer. En segundo lugar, hermanos y hermanas, es dejarnos instruir por el Espíritu Santo. En vida espiritual debemos dejarnos instruir por el Espíritu Santo. ¿Qué es dejarnos instruir por el Espíritu Santo? Bueno, dejarnos instruir por el Espíritu Santo es saber lo que debemos pedir en su nombre. Déjate instruir por el Espíritu Santo para que pidas con sentido, para que pidas conforme a la voluntad de Dios. Es necesario que cuando le pidamos a Dios no estemos pidiendo cosas vanas, cosas que Dios no nos va a conceder o cosas que nosotros podemos hacer por nuestra propia fuerza o por nuestro propio poder. O sea, instruirse por el Espíritu Santo es tener un conocimiento, hermanos y hermanas, de saber lo que uno tiene que pedirle a Dios en su nombre. Pedir en confianza. Tengo confianza cuando conozco la voluntad de Dios. En eso me ayuda la vida espiritual. Ten confianza en lo que vas a pedir. ¿Por qué? Porque debemos de pedirle a Dios aquellas mismas cosas que Él desea. Esa es la clave. Debo de pedirle a Dios en la oración lo mismo que Dios desea para nosotros. No le pidamos otra cosa que no sea lo que Dios desea para nosotros. Si le estamos pidiendo a Dios cosas que Dios no desea para nosotros, no estamos en una vida espiritual, hermanos y hermanas, que se relaciona con el soplo de vida del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, hermanos y hermanas, es importante que seamos nosotros capaces de hacer las cosas que Jesús hacía. Y Jesús lo que hacía era lo que el Padre pedía. Eso es contenido de la vida espiritual. Vamos a hacer las cosas que Jesús hacía. Y Jesús hacía lo que el Padre pedía. Esa es la constitución, hermanos y hermanas, de la vida espiritual. Por lo menos yo te saco esos tres principios. Hay muchos más. Pero en el tiempo que tenemos aquí de nosotros poder estar compartiendo la palabra de Dios, nos va a ayudar en este día a nosotros tomar conciencia de que la presencia de Dios en nosotros se debe al Espíritu Santo. Ama a Jesús para cumplir los mandamientos y también su palabra, y el Padre entonces te amará. Y también se va a manifestar, vendrá sobre ti para ayudarte, para enseñarte y para recordar todo aquello que es principio de salvación y de vida. En el nombre de Dios, hermanos y hermanas, esperamos que este mensaje de espiritualidad llegue a cada uno de nosotros hoy, lo podamos recordar y poner en práctica sobre todas las cosas. Hoy cuando invoques el nombre de Dios, hermanos y hermanas, al santificar su nombre, que su presencia y su obra esté contigo. Al invocar el nombre de Jesús el Señor, que la salvación que Él nos ha prometido contigo esté y con toda tu familia. Y que ese Espíritu Santo, al invocarlo, el soplo de vida nos llene a cada uno de nosotros con dones en abundancia del Espíritu Santo y sus frutos sobre cada uno de nosotros. Y todavía en el mes de mayo, hermanos y hermanas, vamos a recordar la intercesión de María, siempre Madre nuestra y Madre de Dios, siempre su intercesión con nosotros. Nos vemos mañana con el favor de Dios en una nueva oportunidad y en una nueva reflexión.
Dios te bendiga, Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.